Para el código se separa en varias partes, ¿sí? Lo principal del código, pues, es el modelo. Dentro del modelo nosotros creamos igual docente, tenemos clase, docente, estudiante, materia, persona y la plataforma que es como el main donde están la mayoría de funciones. Docente, pues va a ser donde tiene las cualidades y donde se crea el docente. Estudiante igual, materia igual. Persona lo usamos ya que docente y estudiante compartían ciertos atributos. Entonces decimos que estudiante y docente se heredaban de persona. Entonces heredaban cualidades de persona y así más fácil optar por eh, optimizar el código. Tenemos nuestras excepciones, que es para en casos donde no se cumplan ciertas cosas, que ingresen cosas que no son, el código sepa que eso no se puede y tiene que hacer una excepción. Lo que importa es más que todo ver esta parte de la plataforma. En plataforma, acá podemos ver la contraseña que asignamos para poder ingresar al administrador. ¿Sí? Vemos las diferentes listas donde guardamos cada vez. Por ejemplo, en la lista de estudiantes es donde vamos a agregar los estudiantes, lista de materias donde agregamos las materias y lista de docentes donde agregamos los docentes. Lista de clases es donde juntamos los tres y los agregamos en uno. Estos tres datos son, son temporales para poder guardar y crear la clase. Esto después se borra. Acá pues hay getters y setters. Acá, en esta parte, pues tenemos los datos quemados, los datos que usamos para que aparezcan cada vez que iniciamos el programa. Acá pasamos a las primeras funciones que son de agregar estudiante y agregar materia. Agregar estudiante tiene sus ciertos parámetros, agregar materia también y por ejemplo agregar docente también. En las tres que hacemos, en las tres primeros se verifican que no me manden campos vacíos. Si me mandan campos vacíos, él me va a decir que necesito que los campos sean completados. ¿Sí? Si los campos no están vacíos, puedo proceder a crear el estudiante. Igualmente con el docente y la materia. La materia es una excepción. Tiene lo de los campos vacíos y que la capacidad máxima no sea menor a, a uno, por decirlo así. Porque para qué voy a crear una materia con capacidad máxima de cero, tan siquiera con uno. Listo. Ahorita pasamos a unos métodos que usamos para poder sacar la información o buscar información de cuando la necesitábamos para mostrarla en la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, para mostrar en estudiante, lo que el estudiante puede hacer es meter su ID y por medio del ID él va a irse a buscar o el programa va a buscar dónde está el estudiante y va a traer donde aparezca el estudiante. Por ejemplo, acá buscar por ID, nos capturamos ese ID para poder llamarlo, mostrarlo en tablas. Igual en este es prácticamente el mismo buscar por ID, que solo que en vez de retornar el estudiante nos devuelve un booleano para saber si ya existe dentro de la lista, dentro, ¿sí? Buscar docente por ID es lo mismo. Buscar docente por ID es lo mismo, nos devuelve un docente y obviamente pues si no está me va a decir, ah, no está. Si existe, es un booleano y me va a decir true o false en caso de que ya esté para evitar agregar a la misma persona en la misma clase. Buscar materia por código. Buscar materia por código nos sirve nos sirve para casos como por ejemplo el del control de las clases, porque porque con ese método
es que necesitamos hallar, porque el primer dato que encontramos en el- en la clase que se llama clase, pues es materia. Entonces, buscando por materia, es que hallamos los diferentes datos como los, la información de los docentes, de la materia en sí, hallamos la información y extraemos los estudiantes. Por ejemplo, acá en consola, algo que ahorita no, que explicaba en la parte funcional, es que no me quería obtener los datos para poder mostrarlos en la tabla. O sea, él como que sí los obtiene, pero en la tabla no se quieren visualizar. Acá obviamente yo hice pruebas para mirar si sí me estaban guardando. Y acá, por ejemplo, acá creé una nueva clase. Nueva clase, matemáticas, profesor. Y en los estudiantes donde ingresaba, mire que sí me aparece, junto con la lista. Pero no, en la parte funcional no me quiere mostrar en la tabla. Para eso sirve buscar materia por código. Sí. Eh, buscar materia por nombre es una función que realmente no se está usando. Esa fue la principal que se usó para, para hacer esto de por código, pero mejor se optó por usar el de por código. Lo mismo, acá, cuando vayamos a agregar una materia, por ejemplo, en la clase, pues no se puede agregar algo que ya está. O para registrar una nueva materia, no puedo registrar o crear una materia que ya existe. Acá lo que pasa es que el código, compramos que el código no se repita, igual que con los ID del docente y del estudiante, que no se repita, que no esté dentro de la lista, y comprobar si sí. Tenemos funciones básicas de eliminar para poder eliminar en las tablas cuando queramos, las funciones de eliminar. Acá tenemos esta de confirmar para comprobar que la contraseña sí sea la misma que estemos ingresando. Y esta función es para crear la clase. Acá es donde se crea, mando la materia, el docente y la lista de estudiantes, que es lo que le mostré que aparecía en consola. Dentro de la clase, para poder yo tomar en el de la funcionalidad, había un combo box del que salían los nombres de las materias. Para yo poder obtener esos nombres, debía de buscar dentro de clase, busco por materia y buscaba por el nombre. Y esto es lo que hace esta función. Y esa en parte es la funcionalidad, o bueno, no la funcionalidad, la explicación de cómo es el código de de la clase principal, donde están todas las funciones, donde de literalmente todos los de los controller, llamo esas funciones para poder hacer uso de ellas y poder guardar información, eliminar o modificar. La verdad, no sé si explicar los controller. Los controller normalmente pues había que asignar nombre a los botones y a los botones había que asignarles una acción. Normalmente, dependiendo de qué queríamos hacer, era lo que se quería hacer, obviamente. Por ejemplo, agregar profesor. Agregar profesor tomaba los datos que habían en los TXT y primero comprobaba, igual que en la parte del modelo, que no fueran vacíos. Si son vacíos, me va a saltar una alerta. ¿Sí? Si ya existe, también me va a saltar una alerta. En caso de que no pase nada de eso, entonces lo que va a hacer es capturar los datos y en plataforma, que es donde se encuentra la función, que es donde se encuentra la función, me perdí un estado, aquí, que me manda plataforma, que es donde está la función de agregar docente, le mando los datos y me va a decir que
fue agregado. Obviamente va a notificar que fue agregado. Y asimismo, acá está para visualizar, que este es el código para poder visualizar lo que yo tengo en la lista de docentes, en este caso, y poder visualizarlo y poder ver, ah, tengo este docente, lo puedo eliminar, lo selecciono y ya. Eso es como más o menos de cómo están hechos los controllers. Pues, el formato de las excepciones solo es un mensaje y la clase modelo. En la clase vistas, pues las view no se, casi, pues este código no se toca. Y tenemos una carpeta de imágenes donde pues tenemos como el fondo un poquito para darle un poquito más de ambiente a, a la funcionalidad del proyecto. Y eso fue todo. Eso es el código.